Bueno, lo estábamos comentando, el expresidente Donald Trump se declaró no culpable en los 34 cargos que le imputan por el supuesto soborno a una actriz porno. Tras asistir a tribunales, el empresario aseguró que la acusación en su contra es una burla en todo el mundo. Vamos a profundizar en lo que sucedió ayer, las implicancias también. Para eso estamos en contacto con Jorge Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Nicolás, gracias por la invitación. Antes de ir a lo que fue el transcurso de todo el día, a la espera de que llegara el expresidente Trump al tribunal de Manhattan, me quiero quedar con lo que fueron sus declaraciones en Florida, ya durante la noche. Un discurso largo, desafiante, donde se habla de persecución política, de persecución judicial, donde se habla poco del caso en sí, digamos, el que finalmente genera estos 34 cargos penales contra el expresidente y donde de alguna manera dispara a todos y dice: soy inocente de todos los cargos, es una confabulación. ¿Cómo ves tú también lo que fueron las declaraciones de Trump ya después de todo ese día? Me parece, Nicolás, que Trump sabe que es el rey del espectáculo. Es difícil que conozcamos un líder con capacidad de manejo de medios y esa capacidad mediática que tiene Trump y que, recordemos, la ejerció durante su presidencia. No nos olvidemos, Nicolás, que luego de las elecciones de medio tiempo, los resultados de los candidatos republicanos apoyados por el expresidente Trump fue negativo, fue bajo, no respondió a las expectativas y el anuncio inicial de su candidatura no generó el interés que se esperaba. Por lo tanto, esta formulación penal, que se ha transformado en un verdadero juicio político, creo que en el corto plazo le ha dado un segundo aire al candidato Trump de cara a lo que van a ser las primarias en febrero. Fíjate que logró movilizar nuevamente a lo que se llama el trumpismo, que es una corriente muy importante en el Partido Republicano. Logró unir a los republicanos. Todos los contrincantes o posibles candidatos en las primarias, todos cerraron fila en lo que llaman un juicio político, una persecución del Partido Demócrata. Y finalmente, como te decía al inicio, da al menos en el corto plazo un segundo aire para un candidato que sabe manejarse en ambientes polarizados, que es un candidato competitivo en la elección donde resulta ser presidente, supera a todos los candidatos que eran favoritos, algunos en las primarias, fue el candidato derrotado con votación más alta en la historia de Estados Unidos y en consecuencia creo que esto está dando un nuevo impulso, al menos en esta etapa, a la candidatura de Trump. Claro, porque finalmente uno escucha ayer al presidente Trump, insisto, en un discurso bien extenso, habla poco del caso mismo de Stormy Daniels y habla de otros casos. Habla, por ejemplo, de las acusaciones con respecto a irregularidades en el estado de Georgia. Habla también con respecto a los documentos, documentos confidenciales que estaban en su domicilio, en su casa, en su mansión en Mar-a-Lago, en Florida. Va metiendo varios casos. Bueno, habla también de política internacional, habla de una eventual tercera guerra mundial que no estaría cerca si él fuera presidente. O sea, finalmente uno lo ve en el podio y más que defenderse de las acusaciones de los cargos criminales, penales, lo que hace es un mitin político, ¿no? Efectivamente, y si vemos, Trump ya superó 2 juicios políticos en el Congreso, que Claro. no superaron la valla del Senado. Tiene otros cargos penales importantes del Departamento de Justicia por formulación, por uso de documentos clasificados. Hay también una investigación en curso por la insurrección, recuerda, en enero del 2021 en el Capitolio. También hay acusaciones de que presionó a funcionarios públicos para conseguir los votos en la elección presidencial. Es decir, esto es parte del paisaje del candidato Trump. El americano ya lo conoce, por lo tanto, todas estas excentricidades que nosotros vemos no son novedad y creo yo lo pone en la pole position en el Partido Republicano, donde si tú ves las encuestas que se han hecho, Nicolás, en estas últimas semanas, el 65% de los que se consideran republicanos quiere que el expresidente sea el candidato republicano y en la brecha de las encuestas supera entre 15 a 30 puntos a su más cercano perseguidor, que es el gobernador DeSantis. Por lo tanto, acá vemos una candidatura que se fortalece, una constitución americana que además no inhabilita a un candidato que está siendo investigado e incluso acusado por cargos penales. Y vamos a tener que ver cómo se va desarrollando esto, la próxima audiencia en el mes de diciembre. Y si llega a ser el candidato republicano, cómo este eventual juicio penal pudiera generar un distanciamiento de los votos más moderados, cercanos a los republicanos, que son votos
muy importantes los llamados estados péndulos o swing states, que son, Nicolás, estos clásicos 3, 4, 5 estados que terminan definiendo la presidencial. Y termino con una idea. El presidente Biden hoy tiene un nivel de aprobación cercano al 40%, pero está siendo muy criticado por el manejo económico. Sí, claro. A pesar de que Estados Unidos tiene los niveles de desempleo más bajos en 50 años, un crecimiento económico positivo el año pasado, pero sigue resintiendo mucho el americano la inflación. Entonces tenemos acá una contienda muy competitiva. Claro. Y fíjate que en ese último punto es bien claro en el discurso, la declaración ayer del expresidente Donald Trump. Habla de la peor inflación en décadas desde el año 60, si no me equivoco, y lo repite varias veces. O sea, y eso evidentemente entendiendo que el bolsillo, la situación económica de las familias, de las personas, es un gran catalizador para las campañas electorales. Y evidentemente la situación de inflación de Estados Unidos, que se ha ido moderando como el resto del mundo, pero que también obedece a una situación a nivel internacional, él la capitaliza en un discurso, insisto, donde habla muy poco de lo que se vio durante todo el día de ayer en Manhattan, en el tribunal, los 34 cargos. Menciona poquísimo eso. Habla de varios temas, poco de lo que era finalmente lo que... Pero bueno, uno entiende también la estrategia que va a eso, ¿no? Absolutamente. Creo que acá vamos a estar en presencia de un verdadero juicio político. ¿Y por qué todos los candidatos o precandidatos republicanos han cerrado filas? Porque han construido este discurso que es una persecución demócrata. Claro. No nos olvidemos que los fiscales que persiguen también tienen militancia en Estados Unidos. En este caso, el fiscal de Nueva York forma parte del Partido Demócrata. Y eso, creo, en un ambiente polarizado puede, al menos en esta etapa, reforzar la candidatura del probable candidato Trump. Ahora, en esta situación, y uno pensando como podría ser un experto electoral, experto en la estrategia electoral de las campañas, campañas que se desatan antes de que sean ya oficiales en el caso de Estados Unidos, entendería que desde el lado demócrata tienen poco que hacer, digamos, y especialmente desde la administración Biden, que en algún minuto también ha sido bien errática en términos de decir al comienzo de la administración que Joe Biden no iba a buscar la reelección. Esto el año pasado como que fue cambiando también. Se hablaba de Kamala Harris, que de alguna manera no ha podido impulsarse como una eventual heredera, digamos, de la administración del presidente Joe Biden, ¿no? Absolutamente. Esto como elementos que se van sumando a esto. Absolutamente. Los expertos electorales americanos dicen que en caso que Trump sea el candidato, lo más probable es que Biden va a competir. Hoy, en las encuestas, muestran que Biden supera en torno a 2 a 3 puntos a Trump. O sea, podemos tener una reedición de lo que fue esa competitiva elección presidencial anterior, y yo coincido con lo que tú señalas, Nicolás, de que si Trump es el candidato del Partido Republicano, las probabilidades de que Biden vaya a la reelección aumentan en un Partido Demócrata que también tiene sus propios problemas, que tiene una convivencia difícil entre los demócratas, podríamos decir, de una izquierda más extrema, y los demócratas más moderados que, entre otros, están representados por Biden. Una política americana muy disfuncional, muy polarizada, y que además, desde el punto de vista de política exterior, va deteriorando, erosionando esa imagen de Estados Unidos como una potencia líder a nivel mundial frente a una política interna que está con muchas dificultades. Ahora, ayer quedémonos un poquito con lo que fue también la exposición del fiscal de distrito de Nueva York con respecto a los cargos. Son 34 cargos, el expresidente Trump dice que es inocente y que se va a demostrar. Desde la fiscalía, podríamos decir, se dice que existe evidencia contundente con respecto a, recordemos, lo que aquí no se enjuicia, digamos, es el silencio per se, sino la entrega de dineros a través de medios ilícitos, medios irregulares, para finalmente comprar ese silencio de Stormy Daniels. Ese es el punto, no va a un tema personal. Pero igualmente hay que decir, ayer yo veía análisis de medios internacionales, que aquí en el juicio mismo lo que se trató de establecer por parte de los distintos sectores, defensa y creyentes podríamos decir, es que se pagó dinero para ocultar una relación extramarital a los votantes, no tanto así a lo que fue su esposa, digamos. Eso también influye en esta dinámica, ¿no? Influye y es parte de la investigación, porque la falsificación de registros comerciales o facturas contables, digamos, el uso de facturas para fines distintos a los que se muestran, que esto ocurre, lo hemos visto en otras latitudes, en el propio Chile, para fines electorales,
La mera falsificación de facturas o registros comerciales es un delito menor. Lo que está tratando de probar el fiscal es, como tú señalabas, que esa falsificación fue para ocultar información relevante en el marco electoral y que los pagos derechamente violan la ley electoral. Claro. Lo que aquí se busca es acreditar que hubo una infracción de la ley electoral americana y por lo tanto eso tiene un carácter de delito grave en su nivel menor, pero que eventualmente podría incluso terminar con penas de cárcel. Pero la falsificación propiamente tal es menor. Lo que está tratando el fiscal es vincular esa falsificación de documentos, que básicamente fue que los pagos se disfrazaron con trabajos o servicios que no correspondían obviamente a la naturaleza de ese pago a la actriz, para ocultar información relevante para efectos de la campaña. Claro, porque de una parte se decía para ocultar esta eventual relación extramarital a su esposa, a su familia, pero ya cuando hablamos de ocultarlo a el ciudadano norteamericano, al eventual votante, entendiendo también que el tema familiar y de infidelidades en la historia de las campañas electorales en Estados Unidos también ha tenido un marco, digamos, cuando se habla de la guerra sucia o cuando finalmente salen estas cosas y se destapan. Tiene un componente legal, pero también un componente político electoral aquí. Tiene un componente político electoral, hay muchos casos en Estados Unidos, Claro. tuvimos también el juicio político, recordemos al presidente Clinton Sí. en su pic de popularidad, pero como yo señalaba al comienzo, Trump como personaje ya es conocido por el americano. Incluso hubo filtración de audios previo a la elección del 2016, cuando se refieren malos términos a algunas mujeres, y la verdad las cosas es que el impacto que tuvo electoral fue cercano a cero. Fue mínimo. Acá yo creo que este juicio, Nicolás, puede, si se va alargando en el tiempo, puede ir generando un efecto de desgaste. Y lo que hay que ver en el mediano largo plazo, pensando en la elección de noviembre del próximo año, es si esto va a ahuyentar o no a los votantes más moderados y qué es lo que va a ocurrir con los candidatos a primaria republicanos que están más atrás de Trump y que en algún momento van a tener que arriesgar para tratar de alcanzar al expresidente, y cómo eso pudiera afectar o eventualmente condicionar la candidatura del expresidente Trump. Claro, porque tú lo decías muy bien, Jorge, los eventuales candidatos o candidatas republicanos a la presidencia, que tienen que pasar por un proceso que podemos también conversar sobre eso, se pliegan, se cuadran con la figura de Trump, porque evidentemente sería muy mala estrategia no hacerlo, digamos. En este Claro, minuto. porque significaría, Nicolás, que ex ante tendríamos de antagonista a votantes que eventualmente estos otros candidatos a las primarias van a necesitar. Por eso se cuadran, por eso DeSantis, como gobernador de Florida, dice que no va a colaborar con una extradición desde el estado de Florida a Nueva York. Pero esta primaria que parte en febrero hasta junio, hoy muestra que la diferencia que tiene Trump con DeSantis, que es el segundo, va entre 12 y 30 puntos. El ex vicepresidente Mike Pence está muy abajo. Sí. Lo mismo ocurre con otros candidatos que están interesados. Entonces, cuando comienza esa primaria, vamos a ver cómo van a tener que jugar sus fichas y si realmente tienen la posibilidad de desafiar esta candidatura que hoy, pienso yo, Nicolás, se fortalece con este juicio. Ahora, muchas cosas pueden pasar. Recordemos nomás, hace 8 años, si no me equivoco, el empresario Donald Trump, cuando era un outsider republicano, pero finalmente se veía como la última opción, termina imponiéndose y terminó llegando a la Casa Blanca, digamos. Entonces también eso es bien relevante en términos de no dar la carrera ganada, digamos. Pero claramente, en este minuto, el expresidente Donald Trump es quien lleva la delantera. Claro, tú recuerdas, Nicolás, todos como el mainstream americano, Sí, los analistas, todos se burlaban de Trump cuando era ese precandidato entre unos 12, 15 candidatos a las primarias, y fue superando uno a uno hasta que logra la presidencia. Creo yo que hay que considerar que primero Trump, en todas estas características excéntricas, ya lo conoce el americano. Hoy el 75% de esa sociedad dice que la prioridad es la economía. Y antes de la pandemia, Trump en su desempeño era bien evaluado en el manejo económico. Entonces se puede dar un escenario que con un presidente Biden con baja aprobación, a pesar de que algunos datos son positivos, pero con una baja aprobación en el manejo de la economía, y con un expresidente Trump que con todos sus defectos se asocia que la economía de Estados Unidos marchó bien hasta la pandemia,
que tengamos una elección tremendamente competitiva, voto a voto, como fue la última elección o las dos últimas elecciones en Estados Unidos. Por último, Jorge, y agradeciendo que converse con nosotros a esta hora, tú lo decías también, legalmente no hay una imposibilidad para que él se pueda postular como candidato eventualmente. Ahora, va a depender evidentemente de los tiempos y el proceso legal finalmente en el que está envuelto, ¿no? Sí, porque la Constitución americana señala un mínimo de edad y que sea residente ciudadano americano. No establece requisitos respecto si tiene que estar, si no puede estar procesado e incluso culpable. Ahí hay una zona, podríamos decir, gris, porque recordemos, Nicolás, que esto es inédito, que se formulen cargos penales contra un presidente o expresidente de Estados Unidos. Hay que ver qué va a pasar con las otras investigaciones en curso y, en definitiva, qué fuerza va tomando esta investigación actual, cuya próxima audiencia es recién en diciembre, un mes, 2 meses antes de las primarias, pero vamos a tener un periodo bastante extendido durante este año, que más bien vamos a tener reacciones políticas, estrategias, pero el juicio en sí vamos a tener la próxima audiencia en varios meses más. Jorge Saad, como siempre, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y que te vaya muy bien. Nos vemos. Muchas gracias por la invitación, Nicolás, y muy buenos días. Un abrazo, buenos días. Vamos a otros temas. El proyecto de extensión de la línea 6 del